En el contexto, ¿cierto?, de estudiar los microorganismos, ¿ya?, de conocer el origen de la vida, un científico llamado Carl Gustav Woese fue el que ideó lo que se denomina taxonomía molecular, ¿ya? Y utilizó esta taxonomía molecular para hacer una comparación entre las especies. Esto es importante porque mientras normalmente los científicos estudiaban los estromatolitos para teorizar respecto del origen de la vida, Woese lo hizo de una manera distinta, ya no considerando estas estructuras, sino que ir directamente al estudio de los ácidos nucleicos y particularmente del RNA-16S en microorganismos de ambientes extremos o exóticos. Él estudió microorganismos anaerobios estrictos, básicamente productores de metano, y que podían vivir a altas concentraciones de sal y a pH muy bajos y a temperaturas que podían ser cercanas a los 100 grados Celsius. Por lo tanto, él trató de buscar microorganismos, por ejemplo, en los geysers, en los fondos marinos, en los volcanes, en todos estos lugares que son tan extremos que tienen estas condiciones que se parecen un poco a las de la Tierra original o a las de la Tierra primitiva. ¿Qué es lo que hizo? Tomó estos microorganismos, extrajo su RNA-16S. El RNA-16S es un RNA que se encuentra en el ribosoma de los microorganismos procarióticos, en la subunidad menor del ribosoma de las bacterias y de todos estos organismos que podían provenir de estos ambientes tan raros, tan extremófilos, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, estudia este RNA-16S, lo corta con una enzima, la ribonucleasa T1, se producen distintas fracciones de este ARN. Recuerden que el RNA es la molécula que debe ser traducida posteriormente para formar proteínas, de ahí la importancia que tiene. Y es un marcador molecular, se ha transformado en un marcador molecular. Por lo tanto, si se hacen distintos cortes, se producen distintos fragmentos, ¿ya?, al utilizar esta enzima. Y así se pueden comparar los trocitos de RNA mensajero de varios microorganismos para saber si se parecen, si son iguales o son diferentes. Y así irlos agrupando, ¿cierto?, por semejanza de fragmentos, ¿ya? En base a este estudio de taxonomía molecular, Woese llegó a la conclusión de que estos microorganismos eran distintos de las bacterias. A pesar de que eran microorganismos procarióticos, tenían diferentes características y fenotípicamente se llegó a concluir de que por ser distintas a las bacterias, ¿ya?, y tener estas características especiales, eran otro grupo de microorganismos y él lo denominó archibacterias o arqueobacterias. Y con esto él las separa definitivamente, ¿cierto?, del grupo de las bacterias. Él dice que ya estos microorganismos no son bacterias, sino que pertenecen a otra agrupación dentro de las clasificaciones. Es importante la taxonomía molecular porque finalmente Woese propone la existencia de los dominios de la vida. Él habla de 3 dominios de la vida y estos dominios se consideran hasta hoy día. En cuanto
a la forma de poder clasificar a los seres vivos, es tan importante, ¿cierto?, hacerlo de una manera que sea fácil para todos. Surge para esta clasificación la taxonomía. Y la taxonomía, bueno, si vamos a la raíz de la palabra o a la etimología de la palabra, ¿verdad? Taxis significa ordenamiento y nomos significa reglas, reglas para el ordenamiento o normas del ordenamiento. Por lo tanto, la taxonomía es la ciencia de la clasificación. Acá surge la taxonomía biológica, que es la ciencia de ordenar la diversidad de organismos vivos en grupos o taxones que están anidados, vale decir, unidos unos a otros, y que se ordenan de forma jerárquica. Esto va a formar un sistema de clasificación. Y es importante, dado que los microorganismos se pueden clasificar desde Linné, ¿cierto? Desde Linné que habla de la existencia de 2 reinos, hasta Ruggiero, que habla de 7 reinos de la vida. Ya ha habido una evolución en este proceso de clasificación, puesto que cada vez si se saben más características de los microorganismos, estas características pueden aportar a la diferenciación entre las distintas formas de vida. Y así, si nosotros vemos una escala de tiempo, vemos que Linné, ¿cierto?, habló del reino Vegetabilia y el reino Animalia, y de allí, ya, Haeckel, en 1866, aumenta este número de reinos y diferencia a los animales, a las plantas y a los protistas, que son todos aquellos microorganismos microscópicos. Ya aquí estaba el microscopio presente, por lo tanto se descubrió, ¿cierto? Se descubrieron nuevas formas de vida microscópica, por lo tanto de aquí ya pasamos de 2 reinos a un tercero, que son todos aquellos organismos microscópicos. Y así vamos llegando, ¿cierto?, hasta Woz, que en el año 1982 hace sus estudios, ¿cierto?, con estas bacterias de ambientes o con estos organismos de ambientes extremos, y él propone ya no la existencia de reinos, sino la existencia de los dominios. Y él habla derechamente del dominio Eukarya, que serían todos los organismos con un núcleo definido, vale decir todos los eucarióticos, el dominio Bacteria y también el dominio Archaea, ¿cierto? Que son microorganismos procarióticos igual que las bacterias, sin embargo distan en cuanto a su clasificación, distan en cuanto a su origen, puesto que tienen características que los hacen diferenciables de las bacterias. ¿Ya? Y recuerden que son de ambientes extremos y que son anaerobios estrictos. En cuanto a la última clasificación que se considera es la clasificación de Ruggiero del año 2015, quien habla de 7 reinos de la vida. Si ustedes, mientras más tecnología exista, mientras más posibilidades de hacer estudios moleculares existan, ¿cierto?, se puede hacer una mejor aproximación hacia la agrupación en taxones o hacia las agrupaciones de los microorganismos en base a características en común. Ruggiero propone 2 superreinos. Él habla del superreino Procaryotae y el Eucaryotae, y 7 reinos, que son el reino Animalia, Plantae, Fungi, Cromista, Protozoo, Bacteria y Archaea. Bueno, como la taxonomía es la ciencia de la clasificación y reúne a los microorganismos en grupos o taxones, esto es como un paraguas, y dentro de este paraguas, ¿cierto?, van habiendo distintos paraguas más pequeños o subgrupos, ¿cierto?, dentro de un grupo grande, un grupo más pequeñito, ¿ya? Y así sucesivamente.
para que los organismos estén en un grupo tienen que tener características comunes. Y así vamos, ¿cierto? Según la taxonomía, en microbiología se utiliza la clasificación desde el taxón dominio, que es el más amplio, hasta el más pequeño y específico, ¿cierto? Que es la especie. Así, dentro del dominio hay reinos. Dentro de los reinos hay divisiones. Dentro de las divisiones hay clases. Dentro de las clases, órdenes. Dentro de las órdenes, familias. Dentro de las familias, géneros. Y dentro de los géneros hay especies. ¿Y qué es una especie? Es un conjunto de cepas que comparten un importante número de características en común y que difiere sustancialmente de otro, ¿cierto?, grupo de cepas o de otras cepas. Ahora, ¿qué es una cepa bacteriana? Una cepa bacteriana es una población de bacterias que provienen de una célula individual, vale decir, de una sola bacteria. Entonces, nosotros podríamos clasificar a una bacteria según todos estos taxones. Por ejemplo, podríamos decir que la bacteria, ¿cierto?, de especie Vibrio cholera pertenece al género Vibrio, a la familia Vibrionaceae, al orden Vibrionales, a la clase Gamma Protobacteria, al filo Protobacteria y al reino Bacteria y al dominio Bacteria. Es importante esto, si ustedes se fijan, siempre la especie tiene asociado un género y un apellido, ¿cierto?, que es lo que da el nombre a la especie. Por ejemplo, aquí, Vibrio cholera. Género es Vibrio, ¿ya? Siempre los órdenes terminan en ales, ¿ya? Y las familias en Aceae, ¿ya? Eso es importante. Vamos a continuar.